Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, abogada. Sí, Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar con nuestra sesión, la clase pasada, la clase de básicamente el día de ayer. Estábamos platicando acerca, o más bien estábamos dando la introductoria a lo que era el sistema financiero actual, obviamente en nuestro país. Y les dejé que investigaran tres conceptos, si mal no recuerdo. Espérenme tantito. Déjenme admitir a Ginola. Les dejé tres conceptos, si mal no recuerdo, era entidades financieras, era activos financieros y era dinero ocioso, creo yo. Bueno, ¿alguien gusta participar para decirme qué encontró acerca de estos yo. Yo conceptos? encontré que Sí, entidades Entidades financieras, financieras. entidades financieras. Ok, el primero sería entidades financieras, verdaderamente. Sí. Pues bueno, yo Adelante, Jessy, encontré adelante. que entidades financieras es un intermediario del mercado financiero, que pueden ser bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito. Hay dos tipos. Efectivamente, Ajá. ya la parte clave ya está. Bueno, hay Adelante, dos adelante. tipos de entidades financieras, que son las entidades de crédito y las empresas de servicio de inversión y las aseguradoras. Y las aseguradoras, exactamente, también ingresan como entidades financieras. El segundo concepto era la parte de los activos financieros. ¿Alguien con activos Sí, yo. financieros? Adelante, por Un favor, activo Stephanie. financiero es un instrumento financiero que otorga a un comprador el derecho a recibir ingresos futuros por parte del vendedor. Es decir, es un derecho sobre los activos reales del emisor y el efectivo que generen. Un activo financiero obtiene su valor de ese derecho contractual. Gracias a estos instrumentos, las entidades que poseen deuda se pueden financiar y a su vez las personas que quieren invertir sus ahorros consiguen una rentabilidad invirtiendo en esa deuda. Los activos financieros se representan mediante títulos físicos o anotaciones contables, por ejemplo, una cuenta en el banco. Exactamente, ahí tenemos ya la vinculación y la relación entre lo que dice su compañera Stephanie y lo que dice su compañera Jessica. Obviamente vemos cómo ingresan el ejemplo más claro, pues obviamente los bancos como entidades financieras y como por excelencia los que se encargan de manejar los activos financieros. Y el último que tenemos es el dinero ocioso. ¿Cuál es el dinero ocioso? que está depositada en un Adelante, banco Giovanni. y que es la cantidad de dinero que está depositada en un banco y que es retribuida de tipo interés al mercado y que por día, en caso de estar invertida en un depósito directo de inversión. Ok, entonces, en pocas palabras, ¿qué podríamos entender por dinero ocioso? ¿Es el ¿Cómo lo dinero que se encuentra en podríamos? el banco? El dinero que se encuentra en el banco, De no otra forma. necesariamente, porque por ejemplo, hace rato hablaron de los activos financieros. La diferencia más importante que ustedes pueden ver para que los puedan distinguir es que el dinero ocioso es un dinero que no nos genera rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no nos genera ganancia, está ahí parado nada más, no sirve para absolutamente nada. Es más, si lo traspolamos en ejemplos más sencillos, pues el dinero que no ponemos nosotros con una rentabilidad, o sea, ese dinero que no movemos y ese dinero que no invertimos y ese dinero que no nos reditúa, pues no nos genera absolutamente nada, nos lo gastamos y en automático ahí quedó el asunto. Ya no tenemos ninguna otra forma de extender algún tipo de inversión o de extender algún tipo de ganancia. Eso básicamente es el dinero ocioso. Bueno, a ver, déjenme proyectar y vamos obviamente aquí está. Ay, Diosito. A ver, déjenme ver porque no sé quién ingresó, Artur. Ok. Bueno, acá tenemos la parte de lo que estábamos platicando el día de ayer. Estábamos haciendo cambio de tema y vamos a empezar a hablar de lo que era el actual sistema financiero mexicano
Y precisamente comenzábamos con la definición de lo que era. Y decíamos precisamente que era un conjunto de instituciones. Ya ahorita ya saben cuáles son las entidades financieras. Su compañera ya lo mencionó. Pueden entrar los bancos, pueden encontrar hasta incluso las aseguradoras tienen esta característica de ser una entidad financiera. No solamente el sistema financiero está conformado por este conjunto de instituciones, sino también está conformado por medios, que son precisamente todo este conglomerado, todo este grupo de activos financieros, que es el modo de cómo ponemos a trabajar nuestro dinero para que ahí sí obtengamos rentabilidad. Pero también tenemos dentro de este sistema financiero un mercado en el cual sí se puede hacer posible que nuestros ahorros o el ahorro que tengamos, que es lo que se considera como este dinero que no deja rentabilidad, de cualquier tipo de agente económico, sí pueda ir a parar a manos de demandantes de crédito. Esto es mucho más común de lo que pensamos, porque muchas de las veces creemos que nosotros, o sea, nosotros como personas o nosotros como individuos particulares, no tenemos contacto con el sistema financiero. De hecho, cuando hablamos o escuchamos hablar de derecho financiero, sistema financiero, decimos, bueno, es que en la vida voy a tener que ver con el mercado de valores, por ejemplo, que es lo primero que se viene a la cabeza. La realidad es que no es así, todos de manera directa o indirecta estamos conectados a alguna de las partes del sistema financiero. Por ejemplo, es obviamente todo este manejo de tarjetas, de créditos, de débitos, etcétera, es al final de cuentas dinero que en algún momento nos puede redituar algún tipo de interés. Básicamente muchos lo hacemos como una forma de ahorro. Pero este ahorro que ingresa a las entidades bancarias, vamos a poner el ejemplo, no se queda ahí. ¿Están de acuerdo que no el banco recepciona su dinero y ahí los guarda fielmente hasta 20 años después que ustedes lo quieran sacar? Claro que no. El banco claramente lo tiene que poner a qué? Pues obviamente poner a moverse y ponerlo a trabajar. Por ello, este dinero que para algunos puede ser un dinero ocioso, la entidad financiera o el banco lo puede hacer llegar a manos de personas que están demandando un crédito. ¿Sí? Es más, muchas de las veces nos toca estar del otro lado. Si yo solicito un préstamo del banco, necesariamente no es dinero del banco, probablemente es dinero de alguien más que lo tiene ahorrado y que me lo van a prestar a mí y que yo lo voy a pagar con un cierto cargo de intereses. Así funciona, en palabras muy superficiales, lo que es el sistema financiero. Para funcionalidad de nuestro examen se queda obviamente esta definición. Era importante que definiéramos cada uno de los componentes para que no tuviéramos ningún problema. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la herramienta o el procedimiento, la técnica que utiliza el sistema financiero de manera general? Lo que hace es que es una especie de gestionador, porque lo que hace es que canaliza propiamente el ahorro y también la inversión. ¿Sí? ¿Con qué objetivo, con qué finalidad? Pues los tienen que canalizar para poder lograr el crecimiento económico de cualquier país. Específicamente, bueno, nosotros vamos a hablar de México. Obviamente nosotros lo conocemos o lo hemos escuchado hablar como Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es lo que nos ayuda a medir el índice de crecimiento económico dentro de nuestro país a través del conocimiento de cuánto se tiene ahorrado y cuánto se tiene invertido en el país, ¿sí? Bueno, por ende, el sistema financiero como lo manejamos y como lo hemos venido trabajando, tiene la funcionalidad de ser un intermediario, porque esa es su situación primordial. Por eso decía que era como un tipo de gestor o manejaba un tipo de gestoría. ¿Por qué? Porque precisamente ayuda a intermediar entre dos personas, ¿no? O entre dos tipos de personas. Por un lado, los que tienen exceso de dinero y obviamente lo quieren prestar porque no quiere que se quede como dinero ocioso. Y por otro lado, los que de alguna manera necesitan algún tipo de financiamiento o de financiación, que es prácticamente lo mismo. Así es como funciona, pero como obviamente no se puede hacer, porque recordemos que hay mucho dinero de por medio, no se puede hacer de manera directa, pues es precisamente cuando ingresa la regulación y cuando ingresa el intermediario.
que en este caso tenemos el que tiene mucho dinero, el que necesita financiamiento, y en medio tendríamos como intermediario entre uno y otro el sistema financiero, ¿sí? Bueno. Déjenme bajarle. Bueno, para que nosotros podamos saber cómo funciona esta parte de la intermediación, claramente, de hecho, cuando ustedes buscaron sus conceptos y pudieron visualizar algunas fuentes, se pudieron dar cuenta que la mayoría tenía que ver con páginas especializadas en materia financiera o en materia económica, porque la realidad es que ellos tienen esta especialidad. Sin embargo, aunque se tengan todos los conocimientos de economía y demás, para este tipo de conceptos, pero la realidad es que para ponerlo funcional y para que actúe conforme a la ley, pues es donde precisamente ingresa en este caso la cuestión del derecho. Para que nosotros sepamos el funcionamiento propio de lo que es una cuestión de sistema financiero de manera general, tenemos primero que nada conocer lo que es un mercado financiero. ¿Qué entendemos nosotros por mercado financiero? Es como lluvia de ideas. De hecho, si ya pudieron leer un poquito de su material de apoyo, pues ahí encuentran algunas características. Pues es toda la economía que se encuentra, bueno, toda la economía que se realiza, que está en un espacio, se podría decir. Claro, obviamente sí viene a partir de una cuestión técnicamente espacial, porque cuando nosotros relacionamos, hacemos la relación espacial. Sin en cambio, cabe mencionar que no tenemos una delimitación espacial propiamente para esto. Es una cuestión como una ficción, básicamente. Los mercados financieros son espacios, como menciona su compañero, pero no espacios físicos, sino espacios a manera de ficción, dentro de los cuales suceden los intercambios que platicamos hace un momento. Se intercambian la cuestión de los activos, precisamente. Ya sabemos que es un activo financiero. ¿Cuál es el propósito de este intercambio? Pues el intercambio básicamente tendría que ver con la parte de poder movilizar el dinero. Esa es la cuestión más importante de un mercado financiero. Los utilizamos para poder mover o para poder movilizar el dinero a través de esta secuencia de tiempos, a través de un tiempo determinado. Esto es muy importante porque la realidad es que lo que les comento es que muchas veces relacionamos mercado financiero, los mercados de valores, las bolsas de valores. No, no necesariamente. Hay mucho más dinero circulante entre operaciones básicas y entre operaciones diarias, como el depósito que ustedes hacen en un banco, como la transferencia electrónica que hacen de dinero, como un pago de servicio, como el pago por un servicio a través de una entidad financiera. Todos estos movimientos generan una movilización de dinero y claramente pues para eso nos sirven los mercados financieros, para que por medio de ellos pues se pueda claramente el sistema financiero intermediar a todos los sujetos que necesitan dentro de alguna situación pues o financiamiento o poner a circular su dinero. Ahora, para nosotros hablar de los mercados financieros tendríamos que hablar de tres partes importantes, porque los mercados financieros están compuestos por los mercados, vamos nosotros a ver los dos principales, que es el mercado de deuda y los mercados de acciones. De hecho, ustedes los pueden apreciar acá, nada más que quería ver la lectura. Y los instrumentos de deuda, acá están, son los tres, ¿sale? Ahora, en esa parte de la composición o la formulación que puede existir a través de un mercado financiero por la cuestión de un mercado de acciones y un mercado de deuda, vamos a platicar ahorita a qué se refiere cada uno. ¿Por qué? Porque obviamente en los mercados de valores no solamente concurre la cuestión de la movilización del dinero per se, sino que este dinero se tiene que materializar a través de diferentes cosas, porque va a ser la forma en cómo puede circular. Por ello, la situación de que imagínense qué pasaría si todos nosotros utilizáramos única y exclusivamente medios en efectivo.
pues obviamente no podíamos o no podríamos poner a circular el dinero por lo menos de una manera efectiva. Por ello, pues cada vez se tiene mucho más motivación e incentivo para que todos invirtamos, para que todos movilicemos la economía, para que todos generemos algún tipo de instrumento a través del cual, pues obviamente se puedan movilizar la economía. De las potencias o de los países más avanzados en cuestión de economía, tiene mucho que ver con la parte de los instrumentos, que obviamente sus usuarios tienen una educación financiera excelente, un conocimiento financiero excelente y aparte tienen mucha cultura económica, que aunque no nos dediquemos a la economía, al derecho, a la cuestión financiera, pero que mínimamente sepamos administrar y que sepamos gestionar nuestros ingresos para precisamente ponerlos a funcionar. Bueno, dentro de este orden de ideas les decía que el mercado financiero está compuesto primero que nada por algo que se llama mercados de deuda. Para nosotros, obviamente, comenzar a hablar de los mercados de deuda, pues lo principal y lo más importante, pues es precisamente definir qué es un mercado de deuda. Resulta que el gobierno en sus tres niveles, obviamente hablaríamos de la cuestión de la federación, hablaríamos del estado, hablaríamos de los municipios, así como diferentes tipos de empresas, ya sea paraestatales o privadas, en algún momento de su existencia pueden necesitar de manera directa o de manera indirecta financiamiento, ¿sí? Cuando comenzamos a hablar de derecho financiero, platicábamos exactamente de eso. Decíamos, bueno, el Estado para realizar sus funciones necesita, aparte de no solamente buena voluntad, necesita capital, necesita dinero. Muchas de las veces lo obtiene para la cuestión financiera. Los obtiene de explotar sus bienes, los obtiene por cobrar impuestos, sí los obtiene. Pero muchas de las veces, al igual que todos nosotros, llega un momento en el cual no pueden sacar avante sus obligaciones. Y entonces, pues ahí viene el problema, porque en ese momento es en el que ellos necesitan algún tipo de financiamiento para poder realizar o algún proyecto de inversión o en su defecto para poder seguir sacando sus funcionalidades o sus actividades. Precisamente dentro de esta parte, ¿qué es lo que va a pasar? Estas entidades pueden solicitar un apoyo de financiamiento o se hace un préstamo, haciéndolo de qué manera. Pues la manera más ideal tendría que ser pues, solicitando propiamente un crédito a un banco o a través de la emisión de un instrumento de deuda. Por eso se llama mercado de deuda. Vamos por partes. ¿Qué es un instrumento de deuda? ¿Qué entendemos? Porque eso lo vamos a tocar. De hecho, esa creo que va a ser su tarea. ¿Qué entendemos por un instrumento de deuda? Como que a qué nos suena instrumento de deuda. Es cuando se consiguen ciertos fondos. Cuando se consiguen ciertos fondos, claro. ¿Qué más? También podría ser como lo que veíamos de los bonos, las letras, los pagarés. Esos podrían ser instrumentos de deuda. También podrían ser como los préstamos, ¿no? Exactamente. Básicamente los estados, el gobierno federal y los municipios tienen una situación como cualquiera de nosotros. Si nosotros llegamos a tener alguna deuda o tenemos un atorón y ya no podemos sacar nuestros gastos porque nos gastamos nuestro salario en menos tiempo del que debíamos, ¿qué es a lo primero que acudimos? Pues acudimos a un préstamo. Un préstamo se lo pueden solicitar a su familiar, se lo pueden solicitar a su amigo, se lo pueden solicitar al banco, por ejemplo. Pues en el caso del gobierno en sus tres niveles no es la excepción. También tiene momentos que o ya no tiene el capital o en su defecto sí lo tiene, pero quiere invertir en alguna situación para el país. Bueno, pues necesita financiamiento. Este financiamiento pues lo va a hacer precisamente solicitando un préstamo. Este préstamo obviamente se hace a través de una solicitud de crédito, ¿sale? Este crédito claramente si estamos hablando que es la federación, pues no va a necesitar 100 pesos, ¿están de acuerdo conmigo? Van a necesitar millones o miles de millones.
Entonces, claramente no se lo va a pedir un particular, sino que se lo puede solicitar a un banco. A ver, denme un segundo. Así es, Arturo, sí son como la cuestión de los préstamos, de las letras, de los bonos, efectivamente. Y obviamente esta emisión pues no solamente va a llegar a dar su bella palabra a cualquier entidad federativa o cualquier municipio para solicitar este préstamo, sino que claramente lo va a tener que solicitar a través de estos instrumentos de deuda, que como bien ya mencionaron, puede ser un bono, que ya lo platicamos, puede ser un pagaré, puede ser cualquier otro tipo de documento que básicamente asegure que se va a pagar y comprometa a quien está pidiendo prestado, en este caso al deudor, a que va a cumplir con su promesa de pago. Para eso sirven los instrumentos de deuda. Por eso donde se gira toda esta parte de las personas que están endeudadas y necesitan algún tipo de financiamiento, por eso se encuentran dentro del mercado de deuda. Y el mercado de deuda, nos guste o no, pues es parte de un mercado obviamente financiero. Porque si no hubiera deudores, pues la realidad es que no hubiera mucha gente haciéndose o lucrando tal vez de una o de otra situación con ese dinero que se encarga de prestar. Ah, ok, sí, Arturo, no te preocupes, ahora sí que cualquier cosa por el chat. Bueno, ahora, estas entidades decíamos que pueden utilizar diferentes tipos de instrumentos de deudas. Hay muchos y lo vamos a platicar un poquito más adelante. De hecho, les comentaba, una de sus tareas va a versar acerca de esto. Ahora, el mercado de deuda también cabe mencionar porque igual dependiendo el tipo de bibliografía o sobreentendiendo el tipo de doctrina, lo pueden encontrar de diferentes maneras, ¿sí? Esto también depende del tipo de instrumento que esté dentro del negocio de la deuda. Lo pueden encontrar con los siguientes nombres. Si en el mercado del cual se trata se están negociando principalmente instrumentos que tengan que ver con tasa fija, entonces se denominarán mercado de renta fija. Si es variable, pues claramente estaríamos hablando de mercado de renta variable. Cuando hablamos de la tasa fija y de la tasa que no lo es, solamente es la variabilidad de los intereses. Algunos mantienen la tasa sin importar lo que pueda ocurrir, o sea, mantienen el mismo interés, pero algunos sí van variando de acuerdo a cierto tipo de situaciones. Entonces, esto variará, obviamente, dependiendo de qué tipo de situación se esté negociando en el instrumento, ¿sí? Ahora, aquí tenemos, porque hablamos de, bueno, pues en el mercado de deuda se puede obtener financiamiento para los estados, en este caso los municipios y en la propia federación se obtiene a través del ofrecimiento de un instrumento de deuda. Pero acá para homogenizar lo que entendemos por instrumento de deuda, quedaría la siguiente definición. Los instrumentos de deuda básicamente son documentos o son títulos, ¿sí? Estos títulos como tal, pues obviamente son necesarios para poder validar de alguna manera los derechos que se tienen dentro de una transacción financiera. Al igual que nosotros, si solicitamos un préstamo, pues muchas de las veces nos hacen firmar, no sé, pagarés. Pues en este caso es lo mismo. El instrumento de deuda da esta garantía de alguna manera para poder darle validez a los derechos de una transacción financiera, ¿sí? Y como yo les manejaba hace rato, pues obviamente es como una cuestión garantista. ¿Qué quiere decir que es una cuestión garantista? Pues que básicamente representan por medio de estos instrumentos de deuda el compromiso, ¿no? O la obligación que de alguna manera se va a tener por parte del emisor. ¿Sí? Y por otro lado, pues también el compromiso, pues de pagar los recursos que en ese momento se están prestando. Ahora, los instrumentos de deuda generan un interés, o sea, generan un interés pactado, por eso hablábamos de la tasa fija o de la tasa variable. Este interés obviamente puede ser pactado por las partes, eso ya dependerá del acuerdo al que lleguen. ¿Quién se va a encargar propiamente de pagar los intereses del instrumento de deuda? Pues claramente el poseedor del título, ¿sí? En su defecto hasta podríamos hablar de un inversionista.
para que se cumpla con esta obligación, como en cualquier título ejecutivo de crédito, se tiene que pagar en tiempo y se tiene que pagar en forma. ¿Por qué? Porque si no, pues claramente estaríamos ante un incumplimiento de un pago de instrumento de deuda y pues bueno, ahí ya tendríamos una problemática con la entidad financiera que nos prestó o con la entidad genérica gubernamental que nos pudo haber prestado. Para eso sirve. Ahora, aquí está. Su tarea versa acerca de los instrumentos de deuda. Tengo una página, ahorita voy a traspolárselas a la plataforma. Yo creo que todavía ingresa en semana 2 y les voy a transcribir la página. En la página van a encontrar una clasificación básica de los instrumentos de deuda, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Les voy a poner la página, si la abrí, sí, acá está. Sí la pueden apreciar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Acá tienen el índice. La verdad es que es una lectura, pues sí, amplia. Vamos a decir que sí es amplia, pero les recomiendo ampliamente la página de manera general, obviamente la página del Banco de México. Tiene muy buena información sobre, obviamente sobre temas financieros, temas económicos y demás, pero no solamente en cuestiones de legislación y reformas y todo este tipo de cosas. Tiene también artículos académicos que obviamente pues sirven como refuerzo para lo que tenga que ver con este tipo de materias. Nos da una explicación breve de lo que es un sistema financiero, se nos dice como la utilidad del sistema financiero y posteriormente nos empieza a hablar de todo esto. Todo ese es el índice, ¿sale? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? No se espanten, no van a hacer todo, no van a meterse en todo. Nada más van a meterse a la parte, aquí está, de mercados financieros. Ya lo apreciaron, está, ay Dios, acá. Aquí están mercados financieros y aquí está mercado de deuda, que es lo que estamos precisamente viendo. En mercado de deuda, obviamente van a ver qué es el mercado de deuda y aquí van a encontrar instrumentos de deuda y cómo funciona el mercado de deuda en nuestro país y sus características, ¿sale? Van a ser una herramienta visual, la que a ustedes se les facilite más. Si quieren hacer un mapa conceptual, si quieren hacer un cuadro sinóptico, si quieren hacer un diagrama, si quieren hacer una infografía, no hay ningún problema. Si lo quieren hacer a mano y tomarle una foto, tampoco tengo problema. Si quieren utilizar Canva, si quieren utilizar, no sé, Genial y Prezi, los que quieran, no hay ningún problema. ¿Qué es lo importante? Pues obviamente lo importante es que lo sepan. Vamos a hacer la dinámica porque obviamente son cosas que tienen que quedar muy sentadas. La dinámica es la siguiente, lo van a traer aperturado para nuestra siguiente clase que es el día martes de la siguiente semana y yo les voy a decir un ejemplo. Stephanie, por favor, ¿me puedes mostrar tu mapa de mercado de deuda? Y nos explicas, ¿sale? Ya no leerlo, porque pues para leerlo yo ya lo leí, sus compañeros también. Obviamente solamente el resumen, por eso va a ser un mapa conceptual muy, obviamente muy sencillo, pero que ustedes realmente comprendan, no transmitan completamente lo que leyeron, sino que interpreten y que nos puedan dar una referencia de qué es un título de deuda, de cómo está la situación en nuestro país, de qué características tiene un instrumento de deuda, etcétera. Bueno. Eso por parte del mercado de deuda. Va a ser uno de mercado de deuda y uno de mercado accionario. O sea, abogada, que tenemos que buscar ahí en el índice, mercado de deuda y ¿qué más? Mercado de deuda y mercado accionario. Sí, si les dejo 3, ¿creen que sea mucho? Sí. ¿Cuál dijo? ¿Opcionario? Mercado financiero. ¿Cómo? ¿Cuál opcionario? Es que no escuché, nada más escuché el de mercado de deuda. Y aquí está el otro, mercado accionario. Sí pueden apreciar la pantalla, si no, pues díganme. ¿Sí? ¿Sí lo ven? A ver, espérenme. Déjenme ver el... Sí, se ve, pero es que a veces se traba un poquito. No, y aparte está muy chiquita la letra. Espérenme tantito, déjenme ver el chat.
Sí es mucho. Yo estoy preguntándole si es mucho. Bueno, ya. Mercado, nada más uno de mercado de deuda y uno de mercado accionario. Ya el de mercado cambiario ya no, ese ya no, ¿sale? Viene súper delimitado, miren, ahí va. Si ustedes ponen mercado accionario, en automático le puchan y en automático los bajan. No es así como un exceso, ¿sale? Acá lo tienen. Obviamente sí es una letrita, pero es poquito. En el caso de mercado accionario es poco. De hecho, el cambiario es un poquito más largo, ¿sale? Van a hacer su herramienta como ustedes la quieran realizar. Obviamente, si presentan, podemos hacer la división. Por ejemplo, adelante, adelante. Alguien habló, no sé quién fue. Bueno, entonces nada más para que las tengan a la mano y obviamente podamos ya nada más reafirmar lo que estamos viendo y con eso ya estuvo. ¿Fue Paola la que habló? No. Ok, bueno, entonces así se queda. Yo les paso ahorita la liga, ahorita se la subo a la plataforma en semana 2 para que no haya ningún problema, ¿sale? Espérenme tantito, va a salirme de acá. Dígame, Paula. Es que creo que se acaba mi audio, no sé si ya me escucho. Ya, ahora sí, ya le escucho sin problema. Más preguntaba que si nada más era del mercado de deuda y el mercado accionario. Exactamente, solamente esos dos. ¿Sale? Van a ser dos Ok, trabajos independientes para que obviamente no se confunda o no se mezcle su trabajo. Yo les abro los apartados en un ratito que terminemos la sesión. Ya yo les abro los dos apartados para que puedan subir sus herramientas visuales, vamos a decirlo así. ¿Sale? Va. Ahora, adelante, Stephanie, dime. Abogado, lo que pasa es que no está funcionando muy bien mi lab. ¿Lo puedo hacer a mano las anteriores tareas y nada más mandarle una foto? Las anteriores tareas, ¿tienen dos? ¿Cuántas tienen? ¿Dos, tres, no? Algo así. 2. Tres. Es que la segunda era un mapa, algo así, pero Cierto. no está sirviendo Ok. mi lab. Sí, No sé si- Stephanie, realízalas y súbalas así para que no haya ningún Perfecto. problema. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, ahora sí. En el caso del mercado de deuda, bueno, el panorama, la realidad es que ha sido relativamente nuevo a comparación de otros países. Se habla de que tiene una existencia aproximada de casi 43 años. El mercado de deuda en México comienza a operar de una manera, vamos a decir que funcional. A partir del 78. ¿Por qué a partir del 78? Porque precisamente en ese año es cuando se empiezan a generar algo que se llamaban CETES, ¿sí? ¿Qué eran los CETES? Los CETES eran los certificados de tesorería, ¿sí? En el caso de los certificados de tesorería, precisamente tenían una funcionalidad, por decirlo de alguna manera, que ayudaba a garantizar el pago de obviamente de las deudas de alguna manera, y pues obviamente esto auxiliaba a tener un poquito más de garantía. Para eso servían los CETES, ¿sí? Y servían también como una cuestión de inversión. ¿Por qué? Porque obviamente generaba, o se dice, ¿no? Que generaba, pues obviamente en ese momento, pues una cuestión atractiva para aquellas personas que se dedicaban a esta parte de la inversión. Dependiendo, la realidad es que no es lo mismo tener un CETE a tener 100 CETES. Esa es una de las cuestiones importantes. De hecho, si ustedes se van para la parte de, ahora verán dónde. En Gobierno de México, obviamente en www.gov.mx, y buscan esta parte de los CETES, van a encontrar mucha información de ellos y se dice que funciona como un campo de inversión viable, ¿sí? Se supone que se tiene la inversión permitida a partir, si mal no recuerdo, de 100 CETES,
¿sí? Obviamente, ¿con quién se invierten los CETES? Los CETES se invierten a través de la cuestión del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, lo que se conoce como Bansefi, y obviamente la inversión se hace con el gobierno federal. Se hace, no crean que nada más dejan su dinero y ya con la pena. No, se hace obviamente mediante un contrato, o sea, se hace una contratación y obviamente pues ya se hace el manejo de inversión. No les piden gran cosa, les piden solamente creo que su comprobante de domicilio, ¿qué más? Y creo que su credencial para votar es lo único. Ahora, el costo del trámite es gratuito, pero pues obviamente la inversión, pues eso tienen que ver cómo está manejada o cuáles son las inversiones en las cuales como particulares se pueden entrar. Y bueno, pues esos certificados de tesorería, pues digamos que fungen como una buena herramienta de alguna manera para poder hacer una diversificación de capital. Muchas de las veces tenemos dinero ahorrado, guardado, que no ponemos, que precisamente está como dinero ocioso, porque no lo utilizamos, no lo reinvertimos. Entonces, muchas personas, sobre todo empresarios y gente que se dedica a todo este mecanismo, pues buscan la manera de poder diversificar su capital a través de cierto número de estrategias, ¿sí? Esto pues claramente para poder acrecentar su patrimonio, porque de nada sirve, y eso también es triste, pero es bueno saberlo, y de nada nos sirve tener muchísimo dinero en el banco, pero tenerlo ahí, o sea, ahí paradito sin que haga nada, pues lo ideal que es, pues ponerlo a invertir y ponerlo a generar. Ahora, otra de las cuestiones de los CETES es que sí genera como cualquier inversión, y eso pues todos lo debemos de saber, como Pero también hay un riesgo, ¿no? ¿mande? Un riesgo, sí, la verdad es que todas, pues es que yo creo que ya no hay inversión sin riesgo. La mayoría, pues obviamente si es para ganar, pues tenemos que estar dispuestos en algo, no porque queramos perder ni porque por eso nos tenemos que asesorar bien, ¿no? Sobre todo un financiero. Pero, pues obviamente el riesgo es completamente latente. Y eso, pues claramente lo tendríamos nosotros que sopesar cuando se quiera hacer algún tipo de inversión. Ahora, en esta parte, pues sí puede simbolizar alguna categorización buena de inversión, porque pues técnicamente no es mucho, ¿sí? Y esto pues ya dependerá. La siguiente sesión vamos a ver un listado, sí, un listado en el cual más o menos podemos visualizar cómo se hace el manejo a través de Banjico, a través del Banco de México, y cómo se hace, porque al final de cuentas este dinero que está ahí redituando también serviría como una cuestión de financiamiento al Estado, que es lo que muchas veces se ha hecho, pero no necesariamente por particulares, sino a través claramente de empresas. Y estos préstamos, pues obviamente han servido para hacer un sinfín de funcionalidades. Ahora, eso en el caso del año 78, estamos hablando de esa parte, pero no nos vamos tan lejos. De hecho, anterior a que ya estuviera completamente demarcada y delimitada la cuestión de los certificados de tesorería, se emitieron los petrobonos, el asunto que nosotros ya comentamos en algún momento. Esto fue un año anterior porque fue en el 77. En el 77 se emitían esta simbolización en la cual las personas invertían en cierto campo accionario de petróleos mexicanos. Claramente la inversión y claramente la ganancia tenían que ver con la cuestión de cómo se daba el precio del petróleo. En ese momento, pues claramente simbolizaba un buen negocio. Ahorita digo, pues ya tenemos un poquito más de problema, porque aparte de todo, pues es un recurso que no es meramente renovable. Entonces, obviamente el tratamiento y con la inversión pues, va bajando. Eso por el lado del mercado de deuda, pero tenemos también la cuestión del mercado accionario. En el caso del mercado accionario, bueno, para saber qué es el mercado accionario, pues lo primerito que tendríamos nosotros que definir es propiamente qué son las acciones. Ay, ¿quién no le sirve su micrófono? ¿Quién no escucho? ¿Quién casi no escucho? Marvin, ¿me escuchas, Marvin? Sí, abogada. Marvin, ¿me podrías leer qué son las acciones, por favor? Sí, abogada. Gracias.
No me aparece la pantalla. Caray. ¿No te aparece la pantalla la mía? No, no me aparece. ¿A los demás les aparece, eh? Sí. Ah, Bueno, caray, Marvin. Eso sí está extraño. Si quieres yo lo leo. Sí, oye, Marvin, ¿y a poco desde qué horas no ves mi pantalla? Ya me apareció. Ah, Es ya, que me apareció un bendito Dios. poquito. Y si no, llevamos como 45 minutos y No, sí, sí me está apareció. complicado. Adelante, Marvin, por favor. Mercado accionario. ¿Qué son las acciones? Cuando una empresa requiere de capital, tiene básicamente dos formas de obtenerlo. Una es a través de préstamos en forma de créditos o títulos de deuda y la otra mediante la emisión de capital nuevo. Interesante. Entonces, en el caso de las acciones, ¿qué es lo que pasa? No solamente las empresas, todos en algún momento, reitúo, pues obviamente necesitamos capital. Tanto el gobierno, obviamente el gobierno en sus tres niveles, los particulares, las personas morales, que en este caso pueden ser las sociedades mercantiles o las empresas. Cuando requieren pueden hacer dos cosas importantes, o en su defecto a través de un préstamo, como lo es el mercado de deuda, que es lo que acabamos de ver, pero también... ¿Qué tanta risa le da Arturo? ¿Qué pasa, Arturo? Cuéntanos. Oh, ni puedes contarnos, más triste. Bueno. Entonces, les decía que tenemos dos opciones. La primera tiene que ver con la parte de endeudarnos y que es a la que siempre pues se corre, ¿no? Muchas de las empresas pues corren a endeudarse a través de este mercado de deuda, pero no es la única acción. Algunos, en lugar de irse a endeudar al mercado de deuda, optan por la cuestión del mercado accionario. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente se utiliza a través de una cuestión de emisión de capital nuevo. ¿Qué quiere decir? Que llaman a terceras personas o llaman a otras personas nuevas a que inyecten capital con tal de tener una parte proporcional de acuerdo a la inversión, obviamente de las acciones o de esta parte proporcional de mi empresa, ¿sí? Si yo tengo una, no sé, una empresa que vale 10 millones de pesos. Esa es obviamente mi cotización o mi evaluación. Pero resulta que en esos, de ellos, somos cinco socios, vamos a pensar. Cada uno, si vale, no sé, 10 millones, pues cada uno tiene 2 millones. Pero resulta que llega un momento en que ya no tenemos para seguir solventando la empresa o ya no tenemos para alguna cuestión de, vamos a pensar, de algún proceso tecnológico, queremos diversificarnos, queremos hacer cualquier cosa. En lugar de endeudarnos con un banco, decimos, bueno, ¿y qué les parece si mejor del 20% que tiene cada uno de la empresa, pues mejor cedemos un, no sé, un 3%? Y obviamente cedemos un 15% de la empresa por una cierta cantidad a una persona nueva. Esa persona nueva nos va a inyectar capital, pero a cambio se va a quedar con una parte de propiedad de nuestra empresa. Así es como funciona básicamente, en palabras sencillas, el mercado accionario. Y las acciones son esas, básicamente la emisión que se da de capital nuevo. Esa es la situación que se da en las acciones. Bueno. Ahora, tenemos estas dos fuentes importantes, las dos son válidas y si sabemos manejarlas, cualquiera de las dos es provechosa, o sea, cualquiera de las dos es útil. Obviamente una genera más riesgos, pero otra garantiza a largo plazo pues la propiedad de lo que técnicamente me está dejando. La principal diferencia que encontramos entre las dos fuentes, como lo es el financiamiento por deuda y la que es por cuestión de cesión de acciones y obteniendo capital nuevo, es que precisamente en el caso de las empresas, obviamente cuando se trata de la cuestión de préstamos, pues se tiene que pagar algún interés, porque no va a haber ninguna entidad que preste sin cobrar interés, eso es imposible. Si entre particulares se cobra interés, pues imagínense, si la señora Pedrita Pérez, que se dedica a eso y me presta 2,000 pesos, me cobra interés, pues imagínense cuando se tratan de préstamos a empresas. Por supuesto, tiene que haber un interés de por medio. Bueno, pues en el caso de los préstamos, pues sí se tiene que pagar un interés
obviamente a la persona, bueno, suponiendo que sea una persona física, o en su defecto a la institución que está otorgando esa parte de financiación o de financiamiento. Y en el caso de la emisión de capital, o sea, de este capital que decimos que es nuevo, la realidad es que no, las empresas como tal no van a dar una cuestión de pago propiamente dicha, sino que lo que se va a dar es que se dan pagos a los inversionistas nuevos, obviamente si la empresa llega a generar utilidades. Esa es otra de las buenas y de las malas a la vez. Con esta formulación, pues obviamente la diferencia que se hace, pues es la emisión de cómo se paga el capital. En este caso, pues tendríamos digamos que una forma que nos implica un menor riesgo o que implica un menor riesgo para las empresas o en otro caso, pues más riesgosas para los inversionistas. ¿Por qué? Porque si yo pido 1,000,000 de pesos prestado al banco no le importa si mi empresa funciona o si mi empresa en un futuro llega o no llega a dar utilidades, le va a valer, me va a cobrar y me va a cobrar los intereses. Por eso muchas empresas han tronado. Pero en el caso de solicitar inversionistas, no necesariamente, porque ¿qué pasa si nosotros invitamos a un inversionista? Vamos a pensar su compañero Ginola, su compañera Stephanie, su compañero Aldair y su servidor. Somos empresarios y tenemos una empresa, pero necesitamos dinero. Y decimos, no, pues cómo nos vamos a endrogar en el banco, qué necesidad. Pero nos acordamos que su compañero Marvin, su compañero Arturo, su compañera Paola, su compañera Jessica y su compañero Giovanni, no hombre, les llueve dinero. Y pues en lugar de pedirles prestado, porque también son medio gandallas, pues mejor vamos a decirles que le entren con nosotros al negocio. De alguno de ellos probablemente diga, bueno, sí, ¿qué es lo que va a pasar? Yo a él obviamente le voy a dar parte de las acciones, pero yo le voy a dar a ganar siempre y cuando pues yo tenga ganancias, porque bueno, fuera, ya dice Arturo que no, que él no le entra. Pero bueno, ¿qué es lo que pasaría en esa situación? Pues obviamente quien decide entrar va a tener una parte de participación y va a obtener ganancias siempre y cuando la empresa las genere. Si la empresa no las genera, el inversionista básicamente no puede hacer nada, a comparación del banco. Entonces, si nos damos cuenta cómo va jugando la parte de una buena utilización de mercados para poder saber qué es lo mejor. Aquí claramente, pues el panorama sería un poquito más complicado, no tanto para mí como empresa. Obviamente en la cuestión del banco pues no tendría absolutamente intervención, pero el riesgo en este caso sí tendría que correrlo la parte que ingresa con el capital nuevo, o sea, el inversionista. Y eso es muy importante porque yo les decía, muchas de las veces en la actualidad, desgraciadamente ya no es tan redituable como anteriormente lo era trabajar para terceros. O sea, la realidad es que ahorita ustedes ya no pueden hablar de un trabajo como antes se decía formal, ¿no? Seguro, con millones de prestaciones. En la actualidad, la realidad es que ya no hay, ya no se va a llegar a una parte de necesaria jubilación, pensión, entre algunas otras cosas. Entonces, la mayoría de personas pues está optando por irse por vías donde ellos puedan autogenerarse empleo. Tenemos un ejemplo nada menos como lo son las pequeñas y medianas empresas. Hay muchas personas que están optando y que la realidad es que yo tengo mucha situación personal de apostarle a las pymes porque la realidad mueven una situación económica en el país como no tienen una idea y generan muchísimos empleos y la realidad es que muchas personas se están autoempleando de una manera mucho más redituable que trabajarle un tercero. Entonces no estamos tan lejos, imagínense al rato, no sé, alguno de ustedes en lugar de decidir trabajar para alguien o para alguna empresa, pues deciden poner su negocio y claramente tendrán que jugar con todos estos instrumentos, pues para no llevar a su empresa a la quiebra, ¿no? Bueno, pues así es como nos funciona más o menos, básicamente lo que es el mercado cambiario, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda de los tres, bueno, de los dos mercados, mercado de deuda, mercado cambiario? No, ninguno. ¿No? ¿Seguros? Yo no entendí bien lo de los CETES.
Lo de los CETES, pues son más o menos como una forma de inversión, para que me entiendan. Así como los petrobonos, así son las CETES. Nada más que la diferencia es que las CETES no necesariamente tienen, los petrobonos por eso se llaman petrobonos, porque tienen que ver con el petróleo. En el caso de los CETES, no, los certificados de tesorería tienen diversas materias y diversas formas en las cuales las personas pueden invertir con el Estado. Esos son las CETES. Gracias. De nada, Paula. Bueno, entonces como son muy inteligentes y nunca de los nunca tienen dudas, pues bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Qué títulos? Bueno, tenemos obviamente títulos que básicamente nos van a representar el capital que claramente se tiene invertido en determinada empresa, en determinada sociedad, en determinada compañía. Obviamente esto es lo que se conoce como acciones y pueden tener diferentes tipos de características. Esto va a depender de la cuestión de qué tanto poder tienen en cuestión de la toma de decisiones, ¿sí? O sea, de la votación que tengan propiamente en la empresa. ¿Por qué se los comento? Porque también es un riesgo. Si yo tengo mucha credibilidad en que mi empresa es buena, y en que mi empresa va a generar ganancia y lo único que necesito es inyección de capital, no conviene deshacerse de tantas acciones y perder el control. Pero si yo lo único que quiero es salir del bache y probablemente es más vender la compañía o la empresa o la sociedad en algún momento, pues vendan el 50% o el 55%, pues ya tendrá esa parte. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que entre más acciones se tengan de una compañía, ¿qué es lo que se va a generar? Pues que estas partes mayoritarias sean las encargadas de llevar la dirección de la empresa. Y muchas de las veces, pues hasta el rubro se ha cambiado. ¿Qué quiere decir? Que si yo vendo, no sé, productos de algo, pero muchas veces dice el que llega a invertir, invierte y se queda con la mayor parte de mi empresa, pues va a tomar la mayor parte de decisiones y va a llegar algún momento en el cual mis decisiones, aunque yo sea la creadora, o aunque yo sea la parte primordial de creación de la empresa, pues con la pena, porque pues resulta que ya te deshiciste de la mayoría de tus acciones y ahora quien tiene el poder pues es quien tenga el mayor número de acciones. Bueno. Ahora las utilidades también claramente. No va a ser lo mismo que yo invierta 1,000,000 de pesos, vamos a poner el ejemplo de los que iban a participar, que su compañero Giovanni ponga 1,000,000, pero resulta que su compañero Arturo pone 2 y su compañera Jessica va a poner 3. ¿Ustedes creen que van a tener la misma cantidad de participación en ganancias? Pues claro que no. Obviamente quien pone más, pues tiene que recibir más. Entonces, ahí la importancia de las acciones, porque de acuerdo, no solamente va a ser el más importante para tomar las decisiones, sino que también su cantidad de utilidades que va a tener, pues obviamente van a ser mayores. Entonces, ahí pues hay que tener mucho cuidado de cómo podemos manejar esta parte, porque si no, pues obviamente por eso muchas de las empresas pues truenan, porque dentro de esa desesperación ceden muchas acciones. Y para que una persona que tenga el conocimiento en inversiones ingrese, es porque sabe que tiene que ser un buen negocio. Entonces, imagínense, si sabe que es buen negocio, por eso ingresó y quiere la mayor parte de mis acciones, pues ¿cómo les explico que se den por fuera del negocio desde el principio? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo ideal, pues, es dividir acciones, con tal de que, pues claro, se queden con una diversificación muy corta. Eso por un lado. Y por otro, pues que no se deshagan obviamente de la mayor parte, siempre y cuando pues sea una ruta viable. Si ustedes ven que ya es ruta no viable, pues ahí sí, lo ideal pues sería deshacerse de ella antes de seguirse endrogando. Bueno. Ahora, la compraventa de acciones es diversa. Acá no hay ni una restricción por parte de la autoridad, ni tampoco hay ninguna situación que prohíba o que permita específicamente para saber quiénes pueden ser inversionistas. La realidad es que para comprar y vender acciones puede ser cualquier tipo de empresa. Pueden ser empresas privadas y pueden ser empresas públicas. Las privadas son todas aquellas que nosotros obviamente podemos crear a través generalmente de lo que conocemos como sociedades mercantiles.
Asociaciones, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de comandita simple y todo lo que ustedes ya saben de civil. Pero también encontramos otro supuesto en el cual tenemos la cuestión de las empresas públicas. En ese caso de las empresas públicas, ¿cuáles serían las que ustedes ubican? Porque hay muchas. Siempre que pensamos en empresas, pensamos que todo es capital privado, pero no. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Cuáles son las empresas públicas que conocen? O que han escuchado así como que hablar. Déjenme ver. Pues podrían ser las forestales. Aquí está, perdón. Déjenme ver. Denme un segundo. A ver si no se traba esta cosa. Espérenme. Ay, ¿dónde está? Hay un listado, pero no. Por ahí si lo encuentran, si tienen bueno, obviamente tienen computadora a la mano. De empresas públicas y lo pueden proyectar. Ningún problema. Es público, ¿no? Ajá, exactamente. Ese es el simbolismo, Pemex. claro. El simbolismo es que tienen que tener Pemex, exactamente. Pemex es una de las más importantes y eso La Comisión todos lo Federal. sabemos. ¿Cuál? La Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Infonavit, Electricidad, exacto. Ah, ya las encontré ya. el Infonavit. El Infonavit, fíjense, curiosamente, a contrario censo de lo que podríamos pensar, de que son organismos, porque muchas de las veces los marcamos nosotros como dependencias, instituciones, organismos que pertenecen al Estado, pero no los vemos como tal, como empresas, y la realidad es que sí lo son. Tenemos empresas muy importantes en el país y esto vale la pena rescatarlo. Obviamente ya hablaron de Petróleos Mexicanos, ya hablaron de Comisión, ya hablaron de Infonavit, tenemos ASA tiene que ver con toda la cuestión aeroportuaria, se le llama, o sea, aeropuertos y servicios, Capufe, obviamente todo lo que tiene que ver con carreteras, Banobras, más adelante vamos a hablar de Banobras y creo que de Nafin. La Lotería Nacional. ¿Mandé? La Lotería Nacional también, creo. La Lotería Nacional también es empresa mexicana. Aquí tenemos también la cuestión hipotecaria en nuestro país. Ahí está, pronóstico para la asistencia pública. Hasta la Fuerza Aérea. ¿Cómo se llama? La de la leche Liconza. Ahí está. Bueno, acá pueden tener todo el ranking de todas las empresas que tenemos en nuestro país. Lo importante, bueno, por las ventas creo que ustedes se pueden dar cuenta, no estamos hablando como tal, estamos hablando hasta de 1.646.912 millones de pesos, por poner un ejemplo. Son empresas muy grandes. Y bueno, lo más importante para nosotros y para el país, más allá de lo que ganen y más allá de quién sean, pues obviamente la cantidad de empleos que generan conjuntas todas esas empresas en el país. Entonces, como podemos ver, cuando hablamos de esta cuestión de la compraventa de acciones, no solamente estamos hablando de capital privado, no solamente estamos hablando de las propias empresas, sino que claramente estamos hablando de las empresas que tienen inyección de capital público y obviamente son empresas públicas. Muchas de ellas no tanto por la cuestión económica, muchas de ellas tienen que ver o se les concede como empresas públicas por una cuestión muy básica y es porque el bienestar que ellas proveen tienen que ver con la cuestión colectiva. O sea, es para proporcionar servicios para toda la sociedad, para toda la colectividad. Y como esas, bueno, pues ya podemos ver que no son entidades meramente gubernamentales. ¿A quién más no he escuchado? Espérenme tantito. Es que medio los voy viendo y medio voy bajando. A ver quién. A Stephanie ya. Jessica, ¿me podrías hacer favor de leerme lo que tienes en pantalla? Sí. Gracias. En los casos de las empresas públicas, el intercambio de
de acciones se realiza en mercados organizados que operan con reglas transparentes y están abiertos al público inversionistas, es decir, cualquier persona o entidad que cumpla con los requisitos. Ok, en el caso de las empresas públicas decimos que claramente son las más delicadas. ¿Por qué? Porque en el caso de las empresas privadas, cualquiera puede invertir, claro, siempre y cuando pues, sean recursos de proveniencia lícita y sean apegados a la ley. Para eso están los abogados, ¿no? Ahí el financiero no te lo maneja de la misma manera. Sin embargo, en las empresas públicas no solamente es que llegue alguien, compruebe la proveniencia del dinero y con eso pueda darle entrada a ser accionista de alguna empresa. En el caso de las empresas públicas, no. Este intercambio o esta compraventa, por decirlo de alguna manera, de las acciones como tal, se tiene que realizar en mercados muy específicos. La palabra clave, pues, es mercados organizados. ¿Por qué mercados organizados o qué tipo de organización? Ah, bueno, porque tienen que operar con un cierto lineamiento de reglas y claramente deben de estar abiertos a la cuestión pública, ¿sí? No puede haber secrecía en cuanto a las inversiones. O sea, puede entrar técnicamente quien quiera y quien pueda, claramente, ¿sí? Cualquier persona o cualquier entidad que reúna los requisitos legales puede entrar a invertir en una empresa pública, como las que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, obviamente, pues ahí el espanto no es tanto que se quiera, ¿no? Claramente que se pueda, porque la realidad es que no son cientos, sino son miles o millones de pesos. Claramente, pues se tendría que cumplir con los requisitos, estos requisitos que cada uno de los mercados indique y que claramente pues tenemos esta señalización pública, porque recuerden que tenemos un derecho a la información y este derecho a la información pública nos tendrá que proveer la información que necesitamos por si en algún momento tengo el interés de querer invertir. Ahora, estos mercados organizados a través de los cuales se puede dar el intercambio de acciones de inversionistas para empresas públicas, es lo que conocemos como mercados accionarios también, ¿sí? Ahora, estos mercados organizados que se conocen como mercados accionarios se encuentran y existen en todo el mundo, ¿sí? No solamente en México, en todo el mundo hay lugares, bueno, lugares ficticios, porque son ficciones, que se tienen para poder propiamente hacer inversiones en empresas públicas, ¿sí? Ahora, estos mercados organizados a través de los cuales se pueden hacer las inversiones, podemos decir nosotros, ah, caray, ¿cómo se hace? ¿Cuál es esta regulación o cuál es este lugar a través de las cuales cualquier persona de manera pública puede entrar a invertir? Ah, bueno, pues son mucho más conocidos de lo que nosotros creemos. Estos mercados accionarios son lo que conocemos como la cuestión de valores, ¿sí? Tenemos mercados accionarios regados por todo el mundo, sin embargo, pues obviamente hay unos que tenemos de mayor importancia por razones varias, sobre todo por la cuestión del tamaño y por la cuestión de la cantidad económica que obviamente manejan para poder hacer movimiento de economía o movimiento de capital. En México, todo este rubro que se dedica a la cuestión del mercado accionario o del intercambio de acciones tiene que ver con la Bolsa Mexicana de Valores, ¿sí? Bueno, pero no es el único, de hecho, acá fue error de dedo porque no sé por qué razón le puse un color tan bajito. Ah, espérenme un tantito a ver si. Esperen. Ah, bueno, acá es toda la información que podemos nosotros encontrar de la primera bolsa de valores, una de las más importantes, que se encuentra precisamente, o que es precisamente la de Nasdaq, pero no nos vamos a meter a eso. De hecho, sí, creo que es que no recuerdo si en su plataforma tienen el listado. A ver, ahorita checo, a ver si está. Esperen, me voy a quitar tantito para buscar a ver si sí lo tienen, si no ahorita lo comento.
Porque tenía un listado y en ese listado precisamente aparecen las bolsas de valores dentro de las cuales se encuentran las bolsas de valores más grandes del mundo. La mayoría, pues obviamente se encuentran en Nueva York, ¿sí? Obviamente ahí se encuentran las más importantes, pero creo que a ustedes no les di el listado, no sé por qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pues no, discúlpenme. Se los cargo entonces igual en la plataforma para que lo puedan apreciar. Pensé que sí lo tenían o que se los había cargado en la plataforma, pero creo que no. Bueno, tenemos las más importantes, les decía, en el caso de Nueva York, tenemos obviamente una que se llama Nueva York Stock y tenemos la de Nasdaq, es una de las más importantes porque se encargan de mover millones de dólares durante cierta cantidad de tiempo y obviamente el tiempo es muy pequeño y los millones que giran en torno a esas bolsas de valores, pues la verdad es que pues es impresionante. La segunda que tenemos es la de Londres. En el caso de la de Londres se dice, depende, porque hay muchos que dicen que es la segunda bolsa más grande del mundo, pero hay otros que dicen que no, que la segunda bolsa más grande del mundo es la de Japón. Y actualmente con toda la situación de estas problemáticas, no solamente de salud, sino también mundial, ya se dice que no es cierto, que la realidad y lo más problemático que tenemos es que unas de las bolsas más importantes del mundo han perdido su lugar y obviamente algunas otras potencias pues han incrementado su situación económica. Se dice que tenemos aproximadamente 60 bolsas. 58 bolsas eran hace un par de meses, pero creo que ahorita ya son 60 bolsas, que son las encargadas obviamente de movilizar toda la cuestión del dinero. Tenemos la más importante, que es la de Nueva York. Les decía, la segunda está como la bolsa de Tokio, la tercera se encuentra la de Shanghái, cuarta estamos hablando de que es Hong Kong. Ya para el otro lugar se acaba de bajar la de Londres, tenemos una europea, tenemos una alemana, tenemos una de Toronto y tenemos la de Frankfurt, que es la última. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos damos cuenta, afortunado o desafortunadamente, dependiendo la apreciación, pues de tener de las dos bolsas más importantes del mundo en Estados Unidos, ahorita están siendo rebasadas por las bolsas asiáticas. Y esto, pues digo, la realidad es que es de preocuparnos porque uno de los primeros pilares o motores económicos para nuestro país, pues es Estados Unidos. Entonces, con ello, pues ya podemos irnos dando una idea de por qué la diversificación de México para otro tipo de mercados, que ya no necesariamente es el norteamericano. Bueno, acá tienen, y estos son los mercados accionarios, bueno, más importantes que tenemos alrededor del mundo. Les decía, ahorita ya están superados por mercados asiáticos. Bueno, aquí tenemos la cuestión, ya vimos lo que tiene que ver con el mercado accionario. Ahora vamos a pasar con el tercero. El tercero de ellos, de este mercado financiero, aparte del mercado de deuda, aparte del mercado accionario, tenemos el mercado cambiario. Para nosotros, obviamente, meternos o sumergirnos un poquito a lo que es un mercado cambiario, pues tenemos que ubicar primero qué es el tipo de cambio. Eso sí es muy conocido para nosotros. La realidad es que de manera directa o indirecta, pues lo hemos escuchado, muchos de nosotros lo hemos escuchado en las noticias que siempre están hablando del tipo de cambio en nuestro país. Bueno, el tipo de cambio básicamente es como el costo o como el precio de una unidad, pero de algún tipo de moneda extranjera, el cual pues obviamente se expresa en términos de moneda nacional, ¿sí? Esto nosotros lo vemos reflejado cuando se vende una unidad de moneda extranjera. ¿Qué quiere decir? Nosotros vimos el tipo de cambio en el caso del dólar, ¿no? ¿Cuál es el costo del dólar el día de hoy? Si ustedes se ponen a buscar el día de hoy, estamos hablando de que un dólar equivale a 20 pesos .30 centavos mexicanos. Una de las críticas más importantes pues radica precisamente en la cuestión si es 20.30, si mal no sé, si no, ahí me corrigen. Ahí también entra el devalúo de la moneda, ¿no? Exactamente, a eso iba precisamente, la cuestión de la devaluación. Tenemos una seria problemática
con la situación de nuestro peso, porque obviamente es una de las monedas con una poca valía, a comparación de la valía que debería de tener, porque en México se encuentran gran cantidad de empresas, gran cantidad de industrias, gran cantidad de materia prima, mucho capital humano, o sea, que es la parte de la mano de obra. Hay muchas de las cosas, pero la realidad es que entonces no nos podríamos, bueno, sí nos podemos explicar claramente el por qué la situación de la valorización que tiene nuestro peso. Y la respuesta, pues, es el fenómeno que nos acaba de comentar su compañero, la devaluación de nuestra moneda. Nuestra moneda saben cuánto valía y bueno, pues el valor que tiene ahorita, pues es nada. Y a comparación, pues es imposible que una moneda extranjera valga 20 veces más que la nuestra. 20 veces más una fracción aparte. Entonces, la realidad es que eso, pues es imposible y no tendría que pasar. Ahora, si lo vemos, pues a comparación, por ejemplo, de, eso hablando de un dólar, pero si lo pasamos al paso de un euro o al paso de una libra, pues obviamente la realidad es que nuestro peso tiene mucha problemática en eso. Y ahorita, pues obviamente antes teníamos la acuñación de la moneda. La acuñación de la moneda se daba porque recuerden que teníamos mucha cuestión de metal. Con el paso del tiempo, pues también fue una problemática porque nos empezamos a dar cuenta que también los metales que, con los que anteriormente se hacían las monedas, pues empezaron también a escasear esa materia prima. Y obviamente la acuñación de la moneda se diversificó y claramente se empezaron a valorizar, pues obviamente el papel moneda, los billetes. Pasó que se llevaban las monedas a otros países, ¿no? Claro, de hecho, México, por decirlo de alguna manera, exportaba moneda, porque obviamente nos sobraba la situación de la materia prima para generarla. Y pues ahorita, pues ya vimos, la realidad es que no, desaparecieron monedas, aparte porque era ridículo, ya la valorización ya no era importante, desaparecieron monedas de 5 centavos, de 10 centavos, de 20 centavos, ahorita las de 50 centavos las redujeron de tamaño, ya son prácticamente inválidas, entonces hemos visto circular o desechar, digamos, de alguna manera, modelos de la acuñación de la moneda. Se sustituye, obviamente, por una cuestión de papel moneda, híjole, y también el papel moneda ya no es tanto papel, también ya si se dan cuenta es plastificado. Ustedes, digo, están jóvenes, pero también les tocó, yo creo que ver todavía billetes de papel tal cual, que no estaban completamente plastificados. Ahorita ya vieron, pues también ya están completamente plastificados por razones varias. Una de ellas era la cuestión de la seguridad financiera, porque obviamente eran muy sencillos de falsificar. Y otra de la cuestión es que se deterioraban muy rápido. Pues imagínense la transacción de un billete, el billete que les llega ahorita a sus manos, saber Dios en cuántas manos ya estuvo. No hay forma de saber. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente imagínense el papel, pues obviamente el papel se iba desgastando, se rompía de una manera más sencilla, se desechaba de manera más simple. Pues ha tenido que reforzar también el mercado, obviamente, que se encarga de toda esta acuñación para poder tener los elementos necesarios. Hace, ¿qué les puedo decir? No tantos años, no había tantos filtros con los billetes. Antes no había tantos filtros, que la tira y que el efecto de contraluz y que el caracol y que, o sea, no había tanta cuestión, porque la realidad es que no había aparte tanta técnica, y lo vamos a ver cuando hablemos de delito financiero, no había tanta falsificación. Posteriormente, pues se fueron puliendo técnicas muy buenas para poder falsificar billetes. Por eso, pues obviamente la cuestión de la plastificación y todas las medidas de seguridad, pues ya vuelve prácticamente imposible, no imposible, prácticamente que se pueda falsificar un papel moneda de la categoría de los que manejamos ahorita. Pero pues es una tristeza, o sea, si ustedes ven, tener 1,000 pesitos y verlos reflejados en un pedazo de plástico cualquiera, o sea, la realidad es que sí se ha devaluado hasta visualmente la cuestión de lo que manejamos. Muchas personas dicen que está desapareciendo, que con el paso, igual y yo creo que no nos va a tocar verlo, pero así como vamos, quién sabe, que llegue un momento en el cual se desplace toda la moneda y todo el papel moneda, para que todas las transacciones sean a través de vía electrónica, de vía digital, de plásticos. Desde cuestiones de seguridad hasta cuestiones de practicidad.
No sé qué tanto haya de cierto. Yo digo que es imposible, pero sí he visto varios, bueno, he escuchado varios autores que dicen que sí, que es muy probable que en algún futuro, pues, el efectivo deje de ser circulante como lo conocemos actualmente. Y ya lo vimos en la actualidad, cuanta más persona ya maneja un plástico y cuanta más persona ya no maneja dinero en efectivo, por las razones que quiera. Muchos sé que es hasta más práctico. Ya cualquier lugar te recepciona una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Entonces, pues ahí viene el problema. Estamos hablando de la parte de lo que es un mercado cambiario. Decíamos que para hablar de mercado cambiario teníamos que hablar del tipo de cambio. Y el tipo de cambio es eso, cómo se hace la conversión de una moneda extranjera a una moneda nacional. O sea, cómo se vende. Por eso siempre que nosotros buscamos el tipo de cambio, nos aparece a la compra y nos aparece a la venta. Precisamente por eso. Bueno. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, ninguna. Mi parte no, abogado. Perfecto. No, ninguna. No, Ok. Bueno, pues yendo en ese orden de ideas, en esta parte del tipo de cambio, yendo en esta parte de la conversión de monedas, el tipo de cambio es un número de unidades, que fue lo que yo ahorita les dije. Es un número de unidades de moneda nacional que se le debe de entregar a alguien o a lo que sea para obtener una moneda extranjera, ¿sí? O básicamente el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al hacer el intercambio extranjero. Lo que yo les decía, pues sí, para obtener su dólar, por ejemplo, $1, para obtener $1, pues tendrán que entregar sus 20 pesitos más su fracción para que lo obtengan, ¿no? Digo, bueno, pues ya. Pero es el tipo, lo que tiene que ver con la cuestión del tipo cambiario, ¿sale? Bueno, pues ya que nosotros visualizamos cómo se maneja la parte de los 3 mercados que integran el mercado financiero, nuestro mercado de deuda, nuestro mercado accionario y nuestro mercado cambiario, pues ahora sí vamos a ver cómo se conforma ya de manera física lo que es el sistema financiero mexicano, ¿sí? Este es el diagrama de Faul. Van a encontrar muchos, si ustedes ahorita se meten a buscar, van a encontrar muchísimos diagramas en donde van a encontrar la división de los integrantes del sistema financiero mexicano. Pues ese yo creo que es el más sencillo porque nos ayuda a poder comprender de una manera más fácil, digamos, a todas estas instituciones. Lo primero que tenemos como la cabeza, o sea, quien compone la cabeza del sistema financiero mexicano, es la SHCP, no, SHCP. ¿Qué es? ¿Qué significa? Ustedes ya la vieron. ¿Quién me dijo eso? Ahora verán. ¿Qué significa? ¿No? No, de verdad. Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él va a ser la cabeza, obviamente, de nuestro sistema financiero. Posteriormente, si ustedes pueden apreciar el diagrama propiamente, se podrán dar cuenta que hay unos que tienen rayita que lo une a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también podemos apreciar que hay uno que no está unido. Voy a buscar el cuadro. Acá está. En el caso de la IPAP, el IPAP es el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Sí, ahorita vamos a platicar, vamos a verlos todos, eso sí se los quiero hacer el comentario, vamos a verlos todos. Pero si nos damos cuenta acá, no tenemos una línea. ¿Por qué creen que no tengamos una línea acá? Que una al Banco de México y a la Secretaría. ¿Por qué será? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No entendí la formulación de lo que dijo. Digo que, ¿por qué no tendremos, acá tenemos líneas que nos unen a todos los organismos, a todos los integrantes? ¿Por qué en el caso de Banjico no vemos esta línea que lo una con la Secretaría de Hacienda? ¿Por qué será? ¿Será La porque cabeza. es independiente? Exactamente, es porque es autónomo.
Obviamente en el caso de Banxico, Banxico es una de las partes fundamentales del sistema financiero en nuestro país. Sin embargo, no depende, es completamente independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si nos damos cuenta, básicamente es el único, ¿sí? Ahora, después de esta parte vamos a ver para qué sirve el IPAP, vamos a ver para qué sirve Banxico. Tenemos la siguiente que nosotros tenemos es la CNSF, es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como pueden apreciar en el diagrama, está compuesto por otro tipo de organismos, ¿no? Por otro tipo de instituciones, vamos a irlos comentando uno por uno. Tenemos primero las afianzadoras, vamos a ver cómo se maneja la parte de las fianzas. Posteriormente tenemos las aseguradoras, obviamente todas las que nosotros conocemos. Actualmente nuestro país es un negociazo y tenemos una gran variedad de aseguradoras en nuestro país. Sin importar que estemos hablando de que sean aseguradoras de vehículos, aseguradoras de gastos médicos, ahorita con esta problemática que tenemos, aseguradoras de gastos médicos, aseguradoras de estudios, aseguradoras hasta de maternidad, o sea, hay aseguradoras de todo. Por otro lado, tenemos la cuestión de las ICES. Igual vamos a ver a qué se refiere toda esta cuestión de las ICES como parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y también tenemos las sociedades mutualistas de seguros, que también son muy comunes dentro de la parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Posteriormente tenemos otro organismo que es precisamente la CNBV, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenemos tres órganos, vamos a decirlo así, dependientes de esta comisión. Tenemos a todo lo que tiene que ver con el sistema bancario. Más adelante vamos a ver diferenciaciones. Tenemos también al sistema bursátil, que muchas veces pensamos que es lo mismo. Y tenemos a estas organizaciones auxiliares de crédito, ¿sí? Ahora, después, por el otro lado, ya hablando un poquito de otro organismo que está en orden o en jerarquía, muy similar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tenemos la CONSAR. Bueno, obviamente mejor en esa no les pregunto porque, pues bueno, la que podían conocer era la Secretaría de Hacienda por la cuestión de fiscal, pero pues nada más. En el caso de la parte de la CONSAR, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la misma? La CONSAR tiene que ver con toda la parte de los sistemas de ahorro para el retiro. Es esta Comisión de Sistemas de Ahorro para el Retiro. O sea, las AFORES y las CIAFORES, ¿sí? Vamos a platicar también de cada una de ellas. Y aquí volvemos a tener otra diversificación, si se pueden dar cuenta. A ver, déjenme cambiarle color. No estoy peor. ¿Son sistemas de ahorro de qué, perdón? ¿Mande? De ahorro para el retiro. Gracias. Sí. Un verdecito. Acá está. Aquí está. En el caso, si nos damos cuenta, acá tenemos otra que al igual que Banxico no tiene ligadura, ¿sí? Que en este caso es la Conducef. La Conducef se encarga de toda la atención a los usuarios de servicios financieros. Digamos que es como una Profeco, pero en lugar de los reportes, en lugar de atender reportes por productos malos, aquí se encarga de atender quejas y demás por atención a servicios bancarios o servicios financieros malos. Esa es la Conducef. Y la Conducef también tiene un actuar o también tiene una forma independiente. ¿Qué quiere decir? Que no depende ni de ahorro para el retiro, ni de seguros y fianzas, ni del banco y valores. La Conducef es aparte. ¿Por qué? Porque la Conducef es la que más tiene el contacto directo con usuarios. Más allá de atender a bancos, a seguros, a afores, a nada. O sea, atiende directamente a usuarios. De hecho, la Conducef también nos ayuda muchísimo en este rollo de educación financiera.
Hay muchos cursos y hay mucho material que proporciona la Conducef para enseñarnos a nosotros como mexicanos cómo poder ahorrar, cuáles son las conductas que no debemos de cometer porque son lascivas para nuestra economía. Si ustedes tienen alguna problemática con alguna tarjeta de banco, o sea, de crédito, de débito, de nómina y demás, y tienen alguna problemática y el banco no la resuelve porque suele pasar, la vía o la institución que los puede auxiliar en esa parte sería la Conducef. Por ponerles ejemplos, ya más adelante, pues claramente vamos a ir viendo paso por paso cómo se va componiendo cada uno de estos órganos, ¿sí? A ver, déjenme borrar esto. Ok. Una pregunta. Adelante. Como dice de la Conducef, cualquier problema de tarjeta de crédito y eso, ahí también se puede ir cuando te llegan cargos a tu tarjeta y tú no has hecho ningún pago de esos. Claro. De hecho, obviamente lo primero que se hace es ir a la institución bancaria. Obviamente la institución bancaria te tendrá que decir el procedimiento. De hecho, te hacen el rastreo. Obviamente te hacen el rastreo de movimientos y te hacen el rastreo, es más, cuando se trata, por ejemplo, de retiros, te hacen hasta el rastreo a través de vigilancia. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, me parece que Carla retiró 10,000 pesos. ¿Qué